Bienvenidos, televidentes, amigos de las tablas, de la Villa de los Santos, Chitré Herrera y Bocas del Toro, y todos los que nos escuchan también en el área metropolitana, las redes sociales y a través de todas las frecuencias de Nacional FM. Damos inicio a la sesión correspondiente hoy martes 4 de abril del 2023. Conjuntamente con Iván Donoso y Ángel Aguilar, bienvenidos sean. Gracias, Chino. Saludos a todos ustedes también que nos están escuchando y viendo en este momento para conocer lo que acontece aquí en el Palacio Justo Arosemena en otra sesión ordinaria para esta fecha, 4 de abril. Hoy está presidiendo la sesión la segunda vicepresidenta, la honorable diputada Kaira Jardín. Ángel. Así es, quedó ayer en segundo debate el proyecto de ley 491, el cual crea la Agencia del Área Económica Especial de Agua Dulce, modifica la ley 309 del 2022 y dicta otras disposiciones. Quedamos con el audio original de la transmisión del Pleno Legislativo. La discusión queda cerrada. Aprueba el Pleno el acta de la sesión ordinaria del día lunes 3 de abril del año 2023. Ha sido aprobada, presidente. Queda adoptado. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Punto número 2, lectura de correspondencia. ¿Tenemos correspondencia? Sí, hay correspondencia, presidente. Por favor, señor secretario, dele lectura a la correspondencia. Para este miércoles 5 de abril de 2023, la Comisión de Presupuesto que preside el honorable diputado Benicio Robinson tiene reunión ordinaria a las 9 de la mañana en el Salón de Reuniones de la Comisión Nodier Miranda, ubicado en el edificio del Palacio Justo Arosemena, para la sustentación de traslados de partida a favor de Ministerio de Cultura, Autoridad de Aduanas, Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos IFARU, Autoridad de Innovación Gubernamental AIG, MIBUS, Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales IDAM, Instituto Conmemorativo Gorgas, Ministerio de Vivienda MIBI, Ministerio de Seguridad, Lotería Nacional de Beneficencia, Universidad Tecnológica de Panamá, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Obras Públicas, Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENACIT. Fin de la lectura de correspondencia. Muchísimas gracias. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Punto número 3, periodo de incidencias. Por favor, señor secretario, informe la cantidad de oradores que tenemos en lista y el tiempo que le corresponde a cada honorable diputado y diputada, según lo establece nuestro reglamento interno. 2 minutos y medio, señora presidenta. Muchísimas gracias. Iniciamos el periodo de incidencia en la tarde de hoy, martes 4 de abril del año 2023, con la participación del honorable diputado Juan Diego Vázquez Gutiérrez. Muchísimas gracias, señora Presidente. Buenas tardes para usted, para los colegas en la tarde de hoy. Yo quiero que esta asamblea se tome el tiempo de profundizar sobre un aspecto relevante de la citación que ayer aprobamos para el director del IDAN. Si bien es cierto, la situación que está viviendo, no recientemente, la provincia de Panamá Oeste, es un problema que vincula al IDAN, no es un problema exclusivamente del IDAN. La falta de agua potable, y me voy más allá, la falta de infraestructura pública y de servicios públicos de calidad en todo el país son producto de la mala planificación urbana que tenemos desde Darién hasta Chiriquí y Bocas del Toro. Y esto es producto de las leyes y de las instituciones como el IDAN, que sin duda a veces son muy flexibles y muy cómodas con las promotoras y que están vendiendo casas por simplemente ganar dinero. Y hemos perdido de vista que la vivienda digna no solamente es un acto de comercio, es más importante que eso, un derecho humano. Y por eso en Panamá Oeste, en Chorrera, en Arraiján, en San Miguelito, en el interior del país, están vendiendo, no sé si llamarle casas, porque una casa debe tener agua potable, debe poder tener un servicio de agua residual, debe tener áreas públicas, espacios verdes, recreativos, cercanía a la educación, a la salud. Eso es una casa. Esa es la casa a la que todos aspiramos. Esa es la casa que el Estado panameño debe asegurar. Pero a través de estos esquemas
de ordenamiento territorial hemos permitido, entre otras cosas, cambios de zona para construir casas solo para asegurarle la ganancia a algunas promotoras irresponsables, que no son todas, que solo construyen para vender lo que puedan y no piensan en la calidad de vida. Para esto ya hay un proyecto presentado en la Comisión de Infraestructura que modifica la Ley 6. Le pido al colega presidente de la comisión podamos darle pronto debate y resolver el problema de fondo. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Juan Diego Vázquez. Continuamos con el periodo de incidencias y ahora le corresponde la palabra al honorable diputado Eric Ariel Brose Espino. Muchas gracias, señora Presidente, compañeros prensa, público en general. Deseo hacer uso del minuto de incidencia para interponer una situación que viene afectando mucho a la provincia de Los Santos, específicamente al corregimiento de Las Tablas, al corregimiento de Pedací. Y es el tema de la presencia en las calles de estos corregimientos de un número plural de indigentes que, más allá de ser un tipo de posible provocación de accidentes a estas personas, también ellos, por este libre tránsito, afectan el buen desarrollo de diferentes comercios y el libre tránsito de las personas en nuestros poblados. Deseo invitar o solicitar a todas las instituciones que tienen que ver con el tema que tomen las medidas pertinentes para que este problema sea debidamente atendido. Muchas gracias, señora Presidente. Muchísimas gracias, honorable diputado Eric Brose. Continuamos con el periodo de incidencia y ahora le corresponde al honorable diputado Hernán Delgado Quintero. Buenas tardes, Presidenta, apreciados colegas. En el día de hoy hago un paréntesis para resaltar un acontecimiento a nivel mundial que se está dando por primera vez en la historia política de Estados Unidos, y es el juzgamiento del presidente Trump por un delito penal. Estados Unidos fue fundado en julio de 1776 y realmente constituido por un territorio integrado por la parte norte, Alaska y Hawái. Estados Unidos de América tiene una población de 331 habitantes y realmente nunca en la historia un presidente constitucional, que siempre ha sido así, había sido juzgado. Este ha sido juzgado por un delito penal en que está involucrado, se inicia con el abuso de una mujer de la vida que realmente le pagó $130,000 para verla desnuda. Hoy día este es un acontecimiento que llama la atención a nivel mundial y nosotros como parlamentos no podemos en ningún momento pasarlo por alto. Aquí en Panamá han sido pocas las épocas en que se han juzgado gobernantes, sin embargo, realmente han sido estrictamente por delitos políticos, como fue el caso del presidente Guisado, a quien le armaron una comedia para juzgarlo y condenarlo. Estuvo también involucrado en juzgamiento aquí el doctor Arnulfo Arias Madrid, también por delitos estrictamente políticos. Sin embargo, hoy día tenemos en el tapete mundial, a nivel internacional, a nivel de un hecho histórico, Donald Trump, que gobernó Estados Unidos por 4 años, está siendo juzgado por delito penal y en consecuencia puede ser que queda condenado. No conocemos exactamente el resultado, la pena sobre esto, pero definitivamente es un hecho que debe llamarnos a nosotros todos los países democráticos y personas que somos en gran parte apéndices de este imperio mundial, de los que nos llama muchísimo la atención, y por tal motivo como diputado Agradecemos la participación del honorable diputado Hernán Delgado Quintero y le reiteramos a los colegas que tienen 2 minutos 30 segundos para su participación en el periodo de incidencia en el día de hoy. Continuamos con el periodo de incidencia y le corresponde a la honorable diputada
Fátima Agrasal Girón. Gracias, señora Presidente. Buenas tardes, compañeros diputados. Señora Presidente, no me cansaré hasta que termine el último día del periodo en esta Asamblea Legislativa de hablar sobre lo que está mal, de hablar sobre lo que no hemos logrado hacer. Y, lastimosamente, el tema de los niños, de la protección a nuestros niños y a nuestras niñas, ha estado olvidado. No sé por qué, señora Presidente, yo no siento quizás en muchas de las autoridades esa necesidad. Así como en estos momentos se están debatiendo otros temas aquí en la Asamblea Nacional, como por ejemplo están debatiendo extinción de dominio, están debatiendo otros temas, ¿por qué no hay una mesa técnica debatiendo, señora Presidente, también los temas que nos aquejen en estos momentos sobre los violadores, que hay que hacer algo en este país? Yo me siento, la verdad, frustrada, de manos atadas, pensar llegar aquí y que simplemente todos los días repitamos lo mismo y nadie tome una acción. Aquí, señora Presidente, está en el punto número 10, el proyecto de ley 569. Sistema de Protección Judicial de Niñez y Adolescencia, que no es propuesto por mi persona, es propuesto por la diputada Corina. Yo creo que esta ley es importante y nosotros debemos, por favor, discutirla, a ver si la aprobamos en la Asamblea para que sea ley de la República. Señora Presidente, aquí hay un veto también, que ese veto se debe ver que es un veto del diputado Gabriel Silva. Y así hay dos proyectos de ley míos en la Comisión de Gobierno que deberían también ser discutidos. Entonces, señora Presidenta, el llamado es a las comisiones y también a todos los compañeros diputados. Este tema de las violaciones a niños y niñas nos está escapando de las manos. Señores, por favor, alerta con lo que está pasando en nuestro país. Continuamos con el periodo de incidencia y le corresponde la palabra al honorable diputado Alain Cedeño. Muchas gracias, señora Presidenta. Muy buenas tardes, honorables colegas, pueblos panameños, mi circuito 86. Yo voy a referirme también al tema de la falta de agua en todo el país. Ustedes saben, mi circuito aquí, los que han escuchado mi participación en incidencia siempre, planteamos ese problema porque en mi circuito la mitad tiene problemas de agua. Y eso fue la semana pasada que yo intervine aquí, después viene la gente de Panamá Oeste. Cuando yo llegué aquí, en el primer año en esta asamblea, nosotros presentamos un proyecto de ley porque sabíamos que ese problema estaba ocurriendo en el país. Y no se ha discutido ese proyecto. Aquí tomé más de media hora tratando de vender el proyecto, ni siquiera se ha discutido en la comisión, que se trata de la reestructuración del IDAN. Porque es que hay que hacerle casa a la gente. Definitivo, nosotros no podemos parar a hacer vivienda porque entonces ¿dónde va a vivir nuestra gente? Lo que tenemos que tener es la capacidad del crecimiento de lo que es las fuentes de agua. Aquí nosotros en nuestro proyecto, nosotros planteamos el tema de traer el agua del lago de Bayano, que eso es una fuente que nos va a ayudar para el área metropolitana y que el Chagre no sea el que esté alimentando todo lo que es la provincia de Panamá y Panamá Oeste. Y eso no se ha visto. Eso es, inclusive los estudios los pagó el Ministerio de Ambiente y lo hizo la Comisión del Canal. Ya esos estudios de traer agua del lago Bayano hacia Panamá, ya eso está bien adelantado. Entonces tenemos que ver cómo nosotros podemos resolver esa situación, porque si no, cada día la gente, claro, la gente tiene necesidades de vivienda y se le tiene que proveer la vivienda a la gente. Lo que pasa es que el tema del agua no se ha sabido enfrentar. Y tenemos que seguir luchando aquí en la Asamblea para ver cómo nosotros reestructuramos esa entidad, porque el agua es lo más importante que requiere el ser humano, tanto para la salud, para la higiene, para todo. Entonces tenemos que enfrentarlo de esa manera, así como enfrentamos el tema de transporte.
que se hizo el metro. Asimismo tenemos que enfrentar el tema del agua con proyectos grandes, ver a futuro. Esa es mi participación en el día de hoy para ver si llamamos la atención al Ejecutivo o al que pueda y que gane las elecciones. De hecho, le digo que si realizando Meta gana las elecciones, nosotros vamos a hacer una potabilizadora viniendo con el agua del río Bayano. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Alain Cedeño. Continuamos en el periodo de incidencia y ahora le corresponde al honorable diputado Carlos Santamaría. Gracias, presidenta. Buenas tardes, colegas. Aprovechamos este periodo de incidencias para hacer un llamado a las autoridades correspondientes con el tema de la extracción de arena, principalmente en el distrito de Antón. Se ha proliferado la mala conducta y el modo desafiante de ingresar a ríos con maquinarias para la extracción de la misma. Moradores de las comunidades de La Hincada, Guabaja Abajo, Guabaja Arriba, Juan Díaz, están siendo silenciados por estos señores. Mientras tanto, hay areneros artesanales que están cumpliendo con los requisitos que requiere la municipalidad, entre otras autoridades correspondientes. Y por otro lado están los piratas, quienes a libertad hacen de la suya y se llenan los bolsillos. Jueces de paz haciendo de correcaminos y estos señores como coyotes nocturnos porque están operando después de horario de oficina. Basta del abuso de estos corsarios con nuestros ríos. Muchas gracias. Continuamos con el periodo de incidencia y ahora le corresponde la palabra al honorable diputado Mariano López Amador. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas, medios de comunicación. Quiero aprovechar este periodo de incidencias para hacer un llamado una vez más al director de la Caja de Seguro Social sobre las condiciones del hospital Manuel Amador Guerrero. El aire acondicionado que no funciona y solamente se pueden realizar cirugías de urgencia. Conversamos con el doctor Lau la semana pasada y él se comprometió que iba a resolver el tema del aire acondicionado en el hospital Manuel Amador Guerrero. Sabemos de la buena intención del doctor Lau en resolver este problema y le pedimos que lo haga de manera urgente. Al mismo tiempo, Contraloría demora para refrendar los proyectos en estos hospitales. Le pedimos al doctor Lau y a Contraloría que el hospital Manuel Amador Guerrero de la provincia de Colón necesita que se resuelva el tema del aire acondicionado de manera urgente. Gracias, presidente. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Mariano López. Continuamos con el periodo de incidencia y ahora le corresponde al honorable diputado Ariel Antonio Alba Peñalba. Finalizamos el periodo de incidencia en la tarde de hoy, martes 4 de abril del año 2023. Señor secretario, siguiente punto del orden del día. Punto número 4, nombramientos que ha de efectuar la Asamblea Nacional. El licenciado Luis Denis Arce Mendizábal como director del Instituto Panameño de Deportes. Licenciado Luis Alberto La Roca Enríquez como miembro de la Junta Directiva de la Superintendencia de Mercado de Valores. Licenciada Michelle Moreno como miembro de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros. Doctoras Cecilia Maricris González Chacón de Escobar como directora general de la Agencia Panameña de Alimentos. Licenciado Jorge Luis Roderi como administrador de la Agencia Panamá Pacífico. La licenciada Ileana Yajaira Molo Alvarado como directora general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. Licenciado Carlos Guillermo Roñoni Arias como director general del Instituto de Mercadeo Agropecuario.
Hay propuesta en mesa, señora presidenta. Por favor, señor secretario de lectura, la propuesta que tenemos en mesa. Los honorables diputados Eugenio Bernal y otros proponen que someta la lectura del informe de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales y que solo se lea la parte resolutiva donde se recomienda la ratificación por la Asamblea Nacional. Fundamento de Derecho, artículo 127 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias. ¿Aprueba el Pleno la omisión de lectura leída? Ha sido aprobada, Presidenta. Por favor, señor secretario de lectura, la parte resolutiva de las resoluciones de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales. Resolución. La Asamblea Nacional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, resuelve aprobar el nombramiento de Luis Denis Arce Mendizábal como director general del Instituto Panameño de Deporte, efectuado por el excelentísimo señor Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, mediante decreto ejecutivo 7 del 28 de febrero del 2023. Comuníquese y cúmplase, dado en el Palacio Justo Arosemena de la ciudad de Panamá, los 4 días del mes de abril del 2023. El presidente Crispiano Adames Navarro, el secretario general Kivianté Panay G. Resolución. La Asamblea Nacional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, resuelve aprobar el nombramiento de Luis Albertos de la Roca Enríquez como miembro de la Junta Directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores en reemplazo de José Ramón García de Paredes Nava, efectuado por el excelentísimo señor Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, mediante decreto ejecutivo 48 del 30 de diciembre del 2022. Comuníquese y cúmplase, dado en el Palacio Justo Arosemena de la ciudad de Panamá, a los 4 días del mes de abril del 2023. El presidente Crispiano Adames Navarro, el secretario general Kivianté Panay G. Resolución. La Asamblea Nacional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, resuelve aprobar el nombramiento de Michelle M. Moreno como miembro de la Junta Directiva de la Caja de Ahorro para un periodo de 5 años, efectuado por el excelentísimo señor Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, mediante decreto ejecutivo 45 del 9 de diciembre del 2022. Comuníquese y cúmplase, dado en el Palacio Justo Arosemena, la ciudad de Panamá, los 4 días del mes de abril del 2023. El presidente Crispiano Adames Navarro, el secretario general Kivianté Panay G. Resolución. La Asamblea Nacional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, resuelve aprobar el nombramiento de Cecilia Maricris González Chacón de Escobar como directora de la Agencia de Alimentos Panameña de Alimentos, efectuado por el excelentísimo señor Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, mediante decreto ejecutivo 3 del 16 de febrero del 2023. Comuníquese y cúmplase, dado en el Palacio Justo Arosemena de la ciudad de Panamá, los 4 días del mes de abril del 2023. El presidente Crispiano Adames Navarro, el secretario general Kivianté Panay G. Resolución. La Asamblea Nacional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, resuelve aprobar el nombramiento de Jorge Luis Roteri como administrador de la Agencia Panamá Pacífico, efectuado por el mismo señor Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, mediante decreto ejecutivo 4 del 28 de febrero del 2023. Comuníquese y cúmplase, dado en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, los 4 días del mes de abril del 2023. El presidente Crispiano Adames Navarro, el secretario general Kivianté Panay G. Resolución. La Asamblea Nacional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, resuelve aprobar el nombramiento de Ileana Yajaira Molo como directora general del Instituto de la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, IFARU, efectuado por el excelentísimo señor Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, mediante decreto ejecutivo 5 del 28 de febrero del 2023. Comuníquese y cúmplase, dado en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los 4 días del mes de abril del 2023. El presidente Crispiano Adames Navarro, el secretario general Kivianté Panay G. Resolución. La Asamblea Nacional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, resuelve aprobar el nombramiento de Carlos Guillermo Roñoni Aria como director general del Instituto Mercadeo Agropecuario, efectuado por el excelentísimo señor Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, mediante decreto ejecutivo 23 del 12 de octubre del 2022. Comuníquese y cúmplase, dado en el Palacio Justo Arosemena de la ciudad de Panamá, los 4 días del mes de marzo del 2023. El presidente Crispiano Adames Navarro,
el secretario general Kiviante Panay. Fin de la lectura, señora presidenta. Queda abierta la discusión de la ratificación de los nombramientos de los siguientes cargos. Licenciado Luis Denis Arce Mendizábal como director general del Instituto Panameño de Deportes. Licenciado Luis Alberto Larroca Enríquez como miembro de la Junta Directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores. La licenciada Michelle Moreno como miembro de la Junta Directiva de la Caja de Ahorro. La doctora Cecilia Mariel González Chacón de Escobar como directora general de la Agencia Panameña de Alimentos. El licenciado Jorge Luis Rotary como administrador de la Agencia Panamá Pacífico. La licenciada Iliana Yajaira Molo Alvarado como directora general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. El licenciado Carlos Guillermo Roñoni Arias como director general del Instituto de Mercadeo Agropecuario. Ofrecemos la palabra. Agotada la lista. No sale. Honorable, usted no está en la lista. Agotada la lista. ¿Dónde? No sale. Tiene la palabra el honorable diputado Juan Diego Vázquez. Muchas gracias, señor presidente. Reitero mis saludos para usted y para los colegas que están presentes a esta hora en el Pleno Legislativo. Hacía tiempo que esta Asamblea no se sometía a una discusión de esta naturaleza, en la que se presenta ante el Pleno la posibilidad de ratificar o no 7 ejecutivos a distintas instancias del gobierno central. Lo primero es afianzar el rol que debe jugar la Asamblea en este proceso y que no cedamos los espacios. Cuando nosotros no participamos activamente en la Comisión de Credenciales, aquellos que somos miembros, y no hacemos las interpelaciones en este espacio, luego ocurre lo que todos luego criticamos, y es que el director, la directora, el miembro de la directiva, el gerente o quien sea, llegan al cargo y no sienten ninguna clase de apego o ninguna clase de compromiso, no con los diputados o la Asamblea, sino con quienes nosotros representamos, que es la ciudadanía misma que quiere y que espera que sus aspiraciones sean resueltas. El día de ayer, en la Comisión de Credenciales, le expuse con total claridad al designado como director de Pandeportes la importancia de que se hagan inversiones efectivas en materia de deportes para personas con discapacidad, que es una gran deuda histórica de este gobierno y los anteriores. Los medallistas que son personas con discapacidad traen medallas prácticamente en cada juego o cada competencia a la que salen a participar. Sin embargo, reciben porcentualmente considerablemente menos apoyo económico en infraestructura y en general en la técnica necesaria para poder alcanzar su éxito profesional como atletas. También conversamos de la importancia de desarrollar los proyectos comunitarios a través de la vigilancia real a los dineros otorgados a las federaciones y que además recuerde la importancia de las normas aprobadas en materia de conflicto de interés para alguien que formó parte de distintas asociaciones y que además tiene familiares en federaciones deportivas. Es fundamental
que la transparencia sea la norma en la consecución, ejecución y la rendición de cuentas de los fondos públicos para deportistas, sobre todo en las comunidades, y que no pase lo que ya pasó, que fue denunciado y que hoy tiene a varios en procesos penales, que es que a través de miembros de esta asamblea, la asamblea anterior, y a través de otros políticos, se desviaron fondos que debían ser para la comunidad, para los deportistas, y quedaron en los bolsillos de unos cuantos. Que incluso había uno que hoy ya no está aquí por la sabiduría popular, pensaría yo, por la democracia misma, que decía que si le encontraban un cheque firmado por él renunciaba. Le sacaron como 20 cheques y nunca renunció. Tuvo el pueblo que sacarlo de la curul que no pudo ganar en esta vuelta, que además tiene a dos de mis colegas de la bancada hoy sentados aquí. Por eso es que Pandeportes tiene que llevar a cabo un rol real de fiscalización y asegurar que las personas en sus comunidades tengan las condiciones para ejercer el deporte. En San Miguelito adolecemos casi por completo de la inversión en centros deportivos por este gobierno, que solo pudo terminar el anterior, sin contar con las condiciones que se habían planteado inicialmente en el contrato y que además lo han dejado prácticamente al control de un club deportivo y no de la comunidad que está alrededor del campo. Esa clase de gobernanza en el deporte es la que debemos tener para poder aplicar debidamente las técnicas deportivas. Y es lo que más falta le hace al país. Y por eso es fundamental que esos aspectos se tomen en cuenta a la hora de dar los votos a favor o en contra de estas autoridades. Y saber y entender cuáles son los compromisos a los que se les va a hacer frente. Además, hoy hay dos importantes designaciones. Y estas son las cosas que a mí me sorprenden cuando a veces en el periodo de incidencias, porque me tomo la tarea que creo es mi responsabilidad de escuchar a los colegas de otras bancadas, se ha hablado de la importación, se ha hablado de la falta de exportación, se ha hablado del sector agropecuario. Hoy se busca ratificar a la nueva directora del APA y al director de Lima. Estas son las principales instituciones dirigidas a poder entender cómo dinamizar el sector agropecuario. Le planteé al licenciado Roñoni, que tiene la experiencia de haber sido viceministro de Desarrollo Agropecuario, que aquí el gran problema que tenemos con el costo de las carnes y con la calidad de las carnes es que pasan dos cosas que también planteé a la doctora Cecilia González de la APA. Aquí tenemos grandes importadores con grandes chequeras que patrocinan a todos los presidentes y candidatos, que traen carnes congeladas, las descongelan y las venden en los supermercados como si fuera carne fresca y de calidad. Pero adicional, como tenemos un número pequeño de mataderos controlados por uno o dos círculos económicos, abusan del productor agropecuario, abusan del ganadero, le compran la res en un precio que ellos fijan porque se ponen de acuerdo y es ese o no vendes, cuando el productor tiene que vender para poder sobrevivir y respirar, pero luego, aunque le compran a un costo determinado al productor agropecuario ganadero, en la tienda, en los supermercados, en el consumidor final, vemos que el costo no se compadece de lo que entonces compró el matadero la res. El IMA tiene que jugar un rol predominante y yo le planteé al director lo que planteo hoy aquí. Antes había en el interior del país mataderos municipales que funcionaban para que no pudiese haber un control oligopólico del mercado. Con un matadero público bien ubicado que fije una tarifa, obligas automáticamente al resto a no abusar de los productores como lo hacen hasta el momento. Pero adicional, en esta asamblea hay una ley de los tipos de cortes de carne que se debe debatir, porque al final no podemos seguir vendiendo gato por liebre en los centros de distribución final de las carnes en Panamá. Pero aquí venden una carne fresca
por un productor nacional a un costo incluso menos competitivo que carnes internacionales que no son frescas y no son tratadas de la misma manera. Y esos controles tenemos que tenerlas, y el APA y el IMA tienen un rol que jugar, porque los porcinocultores, entre otros gremios, no pueden aguantar más. Y lo mismo pasa con el arroz. El Lima ha aumentado el subsidio que se otorga a los arroceros prácticamente al triple, pero lo paga cuando quiere. Entonces estos productores están sujetos a que el gobierno pague y nunca paga a tiempo, cuando lo que debemos buscar es atacar la cadena de suministro que le sube el costo al consumidor final y no ponerle esa cortapisa y no ponerle esas trabas al productor, que es el que hace gran parte del trabajo y que o le pagan tarde o hace la mayor parte del trabajo. Estos son los aspectos que tenemos que revisar para poder garantizar que el productor, que es gran parte de nuestra masa de empleadores, pero además de nuestra gente en el interior del país, tenga calidad de vida y sea bien remunerado por su trabajo, pero además que al final el consumidor final, que somos todos nosotros, compremos productos de calidad y a buen costo justo. A buen costo justo. Una realidad que hoy no está pasando necesariamente. Adicional, el IMA tiene que garantizar, y le pregunté frontalmente, que las entregas de los apoyos económicos no sean manejados a través de políticos. La politiquería con las bolsas ha llevado a la nulidad de elecciones, incluso de quien hoy aquí personas se dan golpe de pecho de ser parte del cambio y de la nueva generación de políticos. No es inventar el agua tibia, es reconocer los errores del pasado. Y si no entramos a ver la forma en que Lima maneja las entregas con controles debidos, tenemos que revisar cómo se está haciendo el trabajo y dar seguimiento para poder que la bolsa que sea entregada a una junta comunal sea debidamente entregada a un vecino de la comunidad que de verdad lo necesita y que no se pueda jugar a la política, o mejor dicho, la politiquería con los recursos públicos. Finalmente, ayer tuvimos la comparecencia en la comisión de, entre otras personas, la designada directora del IFARU, con la que conversamos de la importancia que desde el IFARU se den las transformaciones necesarias para poder transparentar los apoyos, las becas, los préstamos, los auxilios o como decidan llamarle, que recibe la ciudadanía, porque tampoco se puede seguir haciendo entregas de forma antojadiza o política. Y la mejor forma es tampoco inventar el agua tibia, sino emular lo que Senacid de forma muy clara ha hecho para concursos meritorios. Y en los casos en que el auxilio o la ayuda corresponda a alguien con una probada necesidad económica, que así tenga que comprobarse con trabajadores sociales y con informes de continuidad. Y lo más importante, como lo hizo ANPYME luego de los comentarios y las críticas, incluir en todas las solicitudes lo que puede hacer sin el proyecto de ley, que veo con buenos ojos, que debe mejorarse, pero que se presentó en la Asamblea, para poder darle tranquilidad al asunto, pero hay que empezar a transparentar el asunto. Y antes de que exista la ley, pueden incluir un formulario de liberación de datos personales para poder publicar lo que la población quiere saber, que no es dónde vive, ni es estigmatizar, por supuesto que no, a quien necesita y recibe el apoyo, sino saber que quien recibe el apoyo es alguien quien lo necesita y o lo merece, pero que además haya un proceso real en el que se pueda verificar la idoneidad de las personas que participan en estos procesos. Para eso ya se han presentado desde esta bancada independiente varios proyectos de ley en esa línea que no se han debatido. Confío que en segundo debate
el proyecto que fue presentado por el presidente de la Asamblea y otros colegas pueda ser ampliamente robustecido para poder afianzar esa línea de discusión. Estos son los espacios para exigir ante estos designados el cumplimiento de la ley. Y termino con eso. El día de ayer, la doctora Cecilia González, cuando yo le preguntaba sobre cómo íbamos a hacer que APA no fuera lo que el presidente prometió que no sería, una autopista para la importación, ¿cómo lo íbamos a controlar? Porque hoy hay quejas de los productores en todas las provincias que he podido visitar. Y ella me dijo algo que yo me quedo y que le aplaudo, y por eso la apoyé ayer y la voy a apoyar a ella hoy. Ella me dijo: diputado, yo soy una técnica y vengo a cumplir con la ley. De eso se trata al fin. Cumplir con la ley y actuar de forma transparente y actuar de forma responsable. Gracias, presidente. Vamos a la votación digital. Ofrezco la palabra. Agotada la lista de oradores, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Vamos a la votación digital. Inicia la votación en este momento acá en la Asamblea Nacional sobre estos nombramientos que hemos escuchado, el del licenciado Luis Denis Arce Mendizábal como director general de Pandeportes, al licenciado Luis Alberto Larroca Enríquez como miembro de la Junta Directiva de la Superintendencia de Mercado de Valores, la licenciada Michelle Moreno, miembro de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros, la doctora Cecilia Maricris González Chacón de Escobar como directora general de la Agencia Panameña de Alimentos, también el licenciado Jorge Luis Rotary como administrador de la Agencia Panamá Pacífico, la licenciada Ileana Yajaira Molo Alvarado como directora general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos, el IFARU, y finalmente el licenciado Carlos Guillermo Roñoni Arias como director general del Instituto de Mercadeo Agropecuario. Nombramientos importantes, sin duda alguna, estos que se están votando o se están ratificando esta tarde por parte de la Asamblea Nacional. Resultado, secretario. 40 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Han sido ratificados los funcionarios, presidente. Queda adoptado un breve receso. Hacemos un receso entonces en este momento. Regresamos. Vamos a la firma. Muy bien, ahí está entonces parte del procedimiento que se realiza también luego de esta votación que ha sido aprobada, o estos nombramientos. La cortesía que reposa. Aprobado de forma unánime. El honorable diputado Eugenio Bernal propone que se conceda cortesía de sala a los siguientes funcionarios que han sido ratificados por la Asamblea Nacional. Luis Denis Arce Mendizábal, director general del Instituto Panameño de Deportes. Luis Alberto de la Roca Enríquez, miembro de la Junta Directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores. Michelle Moreno, miembro de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros. Cecilia Maricris González Chacón de Escobar, directora general de la Agencia Panameña de Alimentos. Jorge Luis Rotary, administrador de la Agencia Panamá Pacífico. Ileana Yajaira Molo Alvarado, directora general del Instituto Panameño para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. Carlos Guillermo Roñoni Arias, director general del Instituto Panameño de Mercadeo Agropecuario. Fundamento de Derecho, artículo 131 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura de la cortesía de sala, señor presidente. Aprueba el Pleno la cortesía de sala leída. Protocolo que haga pasar a los invitados. De directores generales por parte del Instituto Panameño de Deportes, de la Superintendencia del Mercado de Valores, de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros, de la Agencia Panameña de Alimentos
y como también de la Agencia Panamá Pacífica y del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, como también del director general del Instituto de Mercadeo Agropecuario. Todos estos personajes pues ya se encuentran en el Pleno en estos momentos. Se toma la foto protocolar de cada uno de estos personajes que están presentes aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Es lo que en estos momentos se discute aquí en la sesión de esta tarde de martes 4 de abril del 2023. Lo escuchan ustedes a través de todas las frecuencias de Nacional FM y ahora con nuestra nueva señal con cobertura en las tablas Villa de los Santos, Chitré Herrera y Bocas del Toro, y todos los que nos siguen a través de las redes sociales, es lo que acontece aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional esta tarde. Bien, estas designaciones fueron efectuadas por el Ejecutivo. Posteriormente de esta designación del órgano ejecutivo son enviadas a la Comisión, a la Asamblea Nacional, posteriormente a la Comisión de Credenciales, quien pues revisa toda la documentación, el currículum de vida de estos profesionales que han sido nombrados hoy por el Pleno de la Asamblea Nacional con 40 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 7 nombramientos efectuados. La Comisión de Credenciales recomienda al Pleno su nombramiento y se da lo que sucedió hace unos instantes, el nombramiento de estos funcionarios o nuevos funcionarios que pasan a ocupar diferentes cargos en diferentes instituciones públicas del Estado panameño. Ya estamos viendo parte del protocolo de la ceremonia en la que se retratan junto al presidente y al secretario de la Asamblea Nacional, pues los distintos funcionarios luego de ser ratificados y pues reciben este documento que los acredita y los ratifica en sus diferentes puestos para los que fueron propuestos. Es lo que sucede en este momento aquí en la Asamblea Nacional, en este momento uno a uno, subiendo al estrado principal para participar de esta ceremonia que usted está viendo a través de ANTV, por supuesto a través de nuestras redes sociales también, y nos escucha también a través de la radio, por lo cual les agradecemos a través de FM Nacional también en todo el país. Usted se puede enterar de todo lo que sucede, todo lo que acontece, del debate, de las ceremonias como estas, en fin, todo lo que sucede aquí en el Palacio Justo Arosemena. Hoy estamos a martes 4 de abril. Recuerden que la sesión para el día de mañana, que normalmente sería en horas de la tarde, pues se ha cambiado para horas de la mañana. Mañana miércoles estamos en la Semana Santa, así que pues es parte de lo que está sucediendo. En breve se retoma la sesión aquí en la Asamblea Nacional. Siguiente punto del orden del día. Punto 5. Segundo debate del proyecto de ley 92, objetado suspendido. Siguiente punto del orden del día. Punto 6. Segundo debate del proyecto de ley 206, objetado suspendido. Siguiente punto del orden del día. Punto 7. Segundo debate del proyecto de ley 823, suspendido. Siguiente punto del orden del día. Punto 8. Segundo debate del proyecto de ley 620, suspendido. Siguiente punto del orden del día. Punto 9. Segundo debate del proyecto de ley 941, que crea la Agencia del Área Económica Especial de Agua Dulce, modifica la Ley 309 del 2022 y se dictan otras disposiciones. ¿En qué estatus se encuentra este proyecto de ley? Señor presidente, el proyecto de ley fueron leídos las... Tenemos una propuesta de modificación. ¿De lectura? Hay que retirar, ¿no? Tiene la palabra el diputado Ricardo Torres. Gracias, presidente. Solo es para pedir que se retire el artículo 24 y presentar la propuesta nueva, por favor. ¿Aprueba el Pleno el retiro del artículo 24? Ha sido aprobado.
Den lectura a la otra propuesta. El honorable diputado Ricardo Torres propone que se modifique el artículo 24 del proyecto de ley 941 para que quede así, artículo 24. La Junta Directiva de la Agencia estará constituida por los siguientes miembros, con excepción de la primera Junta Directiva establecida según lo dispuesto en el artículo 81. El ministro de Comercio e Industria, quien la presidirá, el cual será reemplazado en sus ausencias por un vicepresidente, que será escogido entre los miembros de la Junta Directiva. 2. El ministro de Desarrollo Agropecuario o quien designe. 3. Un representante con sus respectivos suplentes provenientes del sector empresarial de provincias centrales, escogido por el órgano ejecutivo entre los candidatos propuestos por la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de la provincia de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, quienes presentarán un candidato por cada Cámara para su selección. Para estos efectos, el órgano ejecutivo escogerá de las propuestas un representante y su suplente de dicho gremio. 4. Un representante con su respectivo suplente del sector laboral, escogido por el órgano ejecutivo entre los candidatos propuestos por las centrales obreras con personería jurídica de las provincias centrales de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, inscritas en el Departamento de Organización Social del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, quienes presentarán un candidato por cada provincia con el órgano ejecutivo para que el órgano ejecutivo escoja un representante y su suplente. Un representante, 5, un representante con su respectivo suplente de la Cooperativa de Salineros Marín Campos del Distrito de Agua Dulce, escogido por el órgano ejecutivo de una terna propuesta por dicha cooperativa. 6. Un representante con su respectivo suplente de la Asociación de Pescadores del Distrito de Agua Dulce, escogido por el órgano ejecutivo de una terna propuesta por dicha asociación. 7. Un representante con su respectivo suplente de la Asociación de Camaroneros del Distrito de Agua Dulce, escogido por el órgano ejecutivo con una terna propuesta por dicha asociación. 8. Un representante con su respectivo suplente de la Asociación de Usuarios del Área Económica Especial de Agua Dulce, escogido por el órgano ejecutivo de una terna propuesta por dicha asociación. 9. El alcalde municipal del Distrito de Agua Dulce o quien designe. 10. Un representante del desarrollador o desarrolladores con derecho a voz. 11. El Contralor General de la República con derecho a voz. Luego de contempladas las ternas y escogidos, las listas de los candidatos de que se tratan los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de este artículo serán formalmente comunicados al órgano ejecutivo, a fin de que dentro de los 7 días hábiles siguientes a dicha comunicación realicen estos nombramientos, excepto los directores a que se hace referencia en el numeral 3, 4, 8 y 10. Los directores no podrán ser accionistas, directores apoderados, representantes o trabajadores de empresas del área económica especial de Agua Dulce y de empresas desarrolladoras u operadoras. Los directores serán nombrados por el órgano ejecutivo por conducto del Ministerio de la Presidencia, ratificados por la Asamblea Nacional y permanecerán en sus cargos por 4 años, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 81 transitorio de la presente ley. Fin de la lectura de la propuesta de modificación, señor presidente. Ofrezco la palabra, tiene la palabra el honorable diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, señor presidente. Yo quiero ser muy breve con este proyecto. Este proyecto de ley, como se ha descrito, es no voy a decir un anexo, es un acompañante del proyecto de ley que fue aprobado y que es ley de la República sobre el puerto multimodal en Agua Dulce. Lo que yo, que pude hace 2 años ya acercarme al área, sin duda reconocer que es una inversión, una infraestructura, un proyecto económico que le va a traer una dinamización de la economía, no solo a Agua Dulce, sino es el plan a provincias centrales a través de los objetivos que la ley se ha descrito. Y yo veo toda esa parte con buenos ojos. Firmé el proyecto inicialmente del puerto, lo respaldé en todas sus partes. Sin embargo, hay algunos asuntos de la propuesta
que hoy discutimos que me generan preocupación. Si bien debo reconocer que entre primer y segundo debate, algunos de los comentarios que yo hiciera fueron recogidos en la línea de poder mejorar la redacción del proyecto, hay todavía algunos espacios en la redacción que para mí no quedan claros. Y lo saludable sería que tal vez el proponente de las modificaciones, que es además quien ha estado detrás de la consecución del proyecto, se pueda determinar un representante de la Cámara de Comercio de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos. No queda claro todavía, a mi juicio, si son uno de cada uno o uno por todos. Y lo mismo pasa con un representante del sector laboral de las centrales obreras de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos. ¿Es uno de cada una o es uno por los cuatro? Creo que son temas que parecen poco importantes, pero que pueden luego trancar la discusión en la directiva y la forma en la que sean elegidos estos miembros de la Junta Directiva. Y en esa misma línea hago la aclaración. Juntas directivas así de grandes suelen ser con mucha frecuencia difíciles de reunir y difíciles de lograr acuerdos necesarios para asegurar los objetivos trazados. Y eso es uno de los asuntos que a mí, en lo particular, me preocupa bastante. Hay otro aspecto que no lo voy a criticar, pero que no puedo yo no mencionar aquí, sobre todo luego de mi tiempo como comisionado en la Comisión de Presupuesto. La zona franca de Barú es la más grande mentira que los gobiernos, desde que la crearon hasta acá, han tenido, este incluido. Porque nadie ha invertido o nadie ha hecho lo que hay que hacer para que funcione. Y el diputado de Barú y el que haya ido a Barú lo puede ver en un segundo. Me preocupa que el proyecto de ley habla de que por 5 años el gobierno va a brindar los fondos para que esta agencia y por tanto el puerto y lo que quiere funcione. Porque ¿qué pasa después? ¿Qué pasa? Porque dice no más. ¿Qué pasa en una pandemia? ¿Qué pasa en sucesos imprevistos? ¿El gobierno no podrá apoyar? ¿Podrá apoyar? ¿Será suficiente o no? Y creo que es fundamental que si esto va a funcionar, y yo deseo que así sea, pueda entonces asegurarse su funcionabilidad y su permanencia en el tiempo, su sostenibilidad. Y es algo que no me queda claro que quede así. Pero adicional, me pregunto yo, porque la vigencia de la norma está trazada para el momento de la promulgación en Gaceta, nos tocará verlo pronto como asamblea. Y reitero, porque quiero que quede claro, yo estoy de acuerdo con esta iniciativa. Cuenta el gobierno central con los recursos para poner esto a andar, si le va a tocar poner el recurso, como plantea el artículo en comento, por al menos 5 años, yo no sé la respuesta. Puedo suponerla de lo que hemos leído de la situación de las finanzas públicas, de la planilla estatal, de la infraestructura, de las inversiones, pero creo que es un asunto fundamental que debemos revisar. Porque sé por lo menos que no está contemplado debidamente en el presupuesto general del Estado aprobado para esta vigencia. Finalmente, y los asuntos antes mencionados son todos subsanables y por eso reitero, no me opongo a la iniciativa, pero hay un aspecto que sí es de fundamental importancia, con el que no estoy de acuerdo, lo dije en la comisión y lo quiero dejar de forma totalmente clara en este pleno legislativo. La agencia, el operador, el desarrollador, son entes fundamentales para la puesta en marcha de estos proyectos. Así lo ha demostrado Panamá Pacífico y otros ejemplos a nivel regional y mundial. La agencia requiere de la mayor transparencia y de la mayor confiabilidad para los mercados internacionales y nacionales, para poder operar de forma segura.
Y eso es lo que, aunque algunos no quieran reconocer, ha puesto en entredicho la reputación y por tanto la eficacia de la zona libre de Colón, que desde afuera nos han señalado por algunos sucesos que se han dado y que hace que muchos inversionistas extranjeros no quieran poner su dinero allí. ¿Por qué hago esta mención? Se busca modificar el proyecto de ley para, de lo que había, decir que el desarrollador y el operador, que puede ser una o varias empresas o la propia agencia, serán contratadas mediante el procedimiento excepcional de la Ley de Compra Pública. Esa es la propuesta que tenemos aquí. Usted la puede revisar, licenciado Saucedo. Es decir, ni siquiera va a permitirse el concurso público. Yo, que en todas las discusiones parecidas he dejado mi posición clara en cuanto a la Ley 22, lo hice con la Ley de APPs y lo hago ahora. Creo que lo más sano, sobre todo en proyectos de esta envergadura, es recibir la mayor cantidad de ofertas posible y revestir el proceso de la mayor transparencia, trazabilidad y seguimiento posible. Y creo que este artículo o esta modificación al artículo limita esa aplicabilidad y es una preocupación que yo tengo. La dejo manifiesta porque no estoy de acuerdo con esa redacción. Reitero, yo creo que esto va a permitir el avance de la provincia de Coclé, de las provincias centrales, y que puede ayudarnos a dinamizar la economía para poder garantizar que haya más plazas de empleo, que haya más oportunidades y que haya mayor economía en las áreas del país en las que no lo hay. Gracias, presidente. Un pequeño receso. Un pequeño receso. Bien, en medio de la discusión de este proyecto de ley 941, que crea la Agencia del Área Económica Especial de Agua Dulce y modifica la Ley 309 del 2022 y se dictan otras disposiciones, pues se solicita un receso, pues pareciera que como para revisar un poco precisamente lo que se está discutiendo y ver si amerita algún tipo de rectificación o modificación. No sé, solo un poco más adelante lo sabremos exactamente de qué se trata. Pero definitivamente es un proyecto sumamente importante, un proyecto macro, diría yo, porque definitivamente en la parte económica es un proyecto pues costoso, sin duda, pues que debe sufragarse en parte por el Estado y también por las compañías, los inversionistas que se acerquen y quieran participar de él. Ubicado en Agua Dulce, sería un proyecto con un megapuerto para recibir desde barcos de carga hasta cruceros inclusive, y la empleomanía que se espera tenga pues es realmente grande, si lo podemos poner desde ese punto de vista. Bueno, precisamente ahondando, ampliando más sobre el tema, tiene que ver sobre implementar, establecer los parámetros, lo que comentaba las reglas Iván, del juego. Sí, para la selección del desarrollador y los varios operadores de servicios, todos en reconocido prestigio y experiencia a nivel internacional, que se han de encargar de planificar, desarrollar y promover área económica especial de Agua Dulce. También busca regular las facilidades para la operación de las empresas que se establezcan dentro de esta área económica especial de Agua Dulce, así como los trabajadores y visitantes. Es el espíritu de este proyecto de ley, que cuenta también con la presencia aquí de su excelencia Carlos Salcedo Saldívar, ministro consejero de Asuntos Agropecuarios, donde hace poco el presidente pues intercambiaba algunas opiniones en cuanto pues a el articulado de este proyecto de ley, si merece pues algunas modificaciones en algún momento de los artículos de esta redacción. Lo importante también de este proyecto vendría siendo el empuje económico y de empleomanía que va a generar en provincias centrales y en todo el país, tomando en cuenta también que hay países centroamericanos que ya están construyendo megapuertos en el área atlántica, y este sería en el área pacífica donde se desarrollaría gran parte de este importante proyecto que puede beneficiar enormemente a la región central del país que tanto lo amerita. Por supuesto, así mismo es. El impacto económico sería maravilloso.
Diputado Ricardo Torres. Gracias, presidente. Para que se retire el artículo 53 de la modificación. ¿Aprueba el Pleno el retiro del artículo 53? Ha sido aprobado, presidente. Ofrecemos la palabra. Agotada la lista de oradores, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Vamos a la votación digital. Votación digital nuevamente acá en la Asamblea Nacional esta tarde para este importante proyecto de ley 941 que crea el área económica especial de Agua Dulce. Bien, con el pasar de la semana pasada y esta semana es un proyecto de ley que consta aproximadamente de 90 artículos. En el transcurso de la semana se han dado diversos tipos de modificación. Aquí lo importante es encontrar pues el consenso entre los honorables diputados para que el proyecto de ley definitivamente llegue a un consenso y pueda ser aprobado hoy en segundo debate. Esperemos que así sea. Vamos a esperar la votación para conocer pues definitivamente la aprobación de este proyecto de ley. ¿Qué es un área especial? Un área especial es como Panamá Pacífico, donde se instalan transnacionales con concesiones especiales que se le dan en el tema de los impuestos, brinda empleomanía, se produce, en fin, tantas cosas que pueden existir en ese sentido en un área especial. Pero este iría acompañado de un megapuerto. O sea, estamos hablando de algo realmente de grandes magnitudes y que impactaría en ambos sentidos, en la parte económica por el tema de las empresas que ahí se van a establecer o se establecerían en un momento dado, obviamente recibiendo todos estos beneficios que suelen darse en este tipo de áreas especiales. Esta sería en Agua Dulce, acompañado de la actividad marítima, de la actividad portuaria. Si lo ponemos desde este punto de vista, sería realmente importante e impactante porque uno va de la mano con la otra y estarían ahí mismo establecidos en el mismo lugar. Y no solamente impacta a Agua Dulce, como mencionaba Ángel, esto es un proyecto que va a impactar primeramente a provincias centrales. Ahí va a haber todo tipo de empleomanía, desde los empleos más básicos hasta empleos realmente con una preparación especial que se necesita en este tipo de proyectos, y valga la redundancia, y que beneficiaría directamente, sí, al área de provincias centrales, porque trasladarse de Agua Dulce, por ejemplo, o onde que sea alguien de Santiago que trabaje en Agua Dulce, ¿en cuánto tiempo está ahí? ¿En 35 minutos? Más o menos. Más o menos, de 30 Herrera, minutos. de Chitré, por ejemplo, a Agua Dulce, la misma cosa, 40 minutos, más o menos. 40, 45 minutos. Exacto, entonces, y si vamos un poco más allá, ponte que de Las Tablas, pues, quizás un poquito más, pues una hora, quizás. Que al final del día, trasladarte, ¿cuánto le toma a la gente trasladarse, los que viven en el oeste, para venir a trabajar a la capital? Te aseguro que mucho más de eso. Y realmente, pues al final del día, sí, es un proyecto que, por estar ubicado en Agua Dulce, pues beneficia esa área, pero va a impactar primeramente a provincias centrales y también al resto del país. Y una ventana de empleo para los cientos de estudiantes universitarios que están en los centros universitarios, tanto de Santiago de Veraguas, el CRUF, donde decenas de estudiantes aguadulceños viajan hacia este centro universitario a prepararse, al igual que los que estudian en el Centro Regional Universitario de la provincia de Herrera, ubicado en Chitré. Proyecto de suma importancia que en este momento ha sido sometido a votación en el Pleno Legislativo por parte del presidente de la Asamblea Nacional, doctor Cristiano Adames, quien pues ha sometido a votación este proyecto, donde se modificó el artículo 24 y fue retirado hace unos instantes por solicitud del diputado Ricardo Torres el artículo número 53 de este proyecto, luego de un consenso que se dio con el ministro consejero que se encuentra presenciando el debate de este proyecto aquí en el Pleno Carlos Salazar, ministro consejero en temas agropecuarios. Carlos Salcedo. Salcedo. Siempre le cambio el apellido. Salcedo, pero así es. Bueno, los usuarios del área económica especial de Agua Dulce van a tener muchas ventajas. Por ejemplo, la agencia tendrá la facultad de registrar o inscribir a las personas naturales jurídicas interesadas en establecer y realizar actividades en el área económica especial de Agua Dulce.
también tendrá la facultad de otorgarle los permisos, las licencias y registros requeridos por las personas naturales y jurídicas que se establezcan en el área económica especial de Aguadulce de conformidad con los términos de esta ley y los reglamentos y normas que se dicten en su desarrollo, así como coordinar la obtención de los permisos. Cada uno de sus artículos y el título, señor presidente. Queda adoptado el siguiente punto del orden del día. Siguiente punto número 10. Punto número 10. Segundo debate al proyecto de ley 569, que establece el sistema judicial de protección integral de niñez y adolescencia y se dicta otras disposiciones.